Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada, contamos con el señor Adolfo Fioranelli, que nos hablará de ransomware y phishing, dos cibercrímenes potenciados con la pandemia. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra. Bienvenido. Buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida a esta charla. Es un tema muy particular en los momentos que estamos viviendo. Todos sabemos que terminada la Guerra Fría, con la globalización, aparecieron nuevos delitos, y esos delitos nos hacen cada vez más vulnerables, porque no solamente se restringen a un ámbito territorial, sino que traspasan las fronteras. Entre ellos tenemos el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas, de mercaderías, de bienes prohibidos, de animales, los delitos de lesa humanidad, el genocidio, la corrupción, la esclavitud sexual, la piratería, bueno, infinitos. Y entre ellos también tenemos el cibercrimen. El cibercrimen es un flagelo que todos podemos sufrir, porque a través del avance de la tecnología y el uso de los dispositivos conectados a Internet, ellos quedan en estado vulnerable debido a ciertas personas, hackers o bien organizaciones, que siguiendo fines, ya sean económicos, políticos, o por poder ganar dinero, captan nuestros datos o los datos de estados o de empresas y realizan fraudes y estafas que nos perjudican a todos. Bueno, el señor Fioranelli, Adolfo, es CEO y es fundador de Consultores IT. Él nos va a guiar, nos va a explicar, y además nos va a enseñar cómo esquivar, en cierta manera, de estos flagelos que a todos nos competen. Con ustedes, el señor Adolfo Fioranelli. Gracias. Hola a todos, buenas tardes. Un gusto tenerlos acá y muy agradecido estoy por la oportunidad de dar esta presentación. Voy a compartir la pantalla y voy a mostrar una presentación, y luego al final haremos las preguntas. Las preguntas, por favor, pónganlas en el chat, así luego podemos leerlas y ir respondiéndolas de a una. Avísenme, por favor, si se ve la pantalla correctamente. Bárbaro. Bueno, el phishing y el ransomware son dos cibercrímenes que existen desde hace bastante tiempo, pero que con la pandemia se han potenciado y han crecido muchísimo, hasta incluso un 300% en lo que era años anteriores a la pandemia. Esta presentación, bueno, está preparada para el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Después la compartiré con ustedes. Yo soy Adolfo Fioranelli, soy fundador de Consultores IT y la presentadora es Sandra Barkov. Bueno, arrancamos la presentación. Siempre me gustó arrancar con esta pantalla que parecería que no tiene nada que ver con lo que vamos a mostrar después, pero es una pantalla que me transmite tranquilidad, paz, donde uno ve las mariposas tranquilas ahí, batiendo sus alas, y que por esas cuestiones de la vida podrían llegar a producir un ciclón en el otro lado del mundo, como por ejemplo en Miami, ¿no? Es un poquito darme la tranquilidad para arrancar la presentación, y por otro lado contarles todo lo que viene después. Bueno, lo que llegó fue la pandemia, allá por marzo de 2020, ya estamos a casi 2 años del inicio de la pandemia que no ha terminado. Han cambiado muchas cosas, han mejorado muchas, pero bueno, por algunos motivos muchos seguimos encerrados y seguimos cuidándonos. ¿Qué cambió desde el inicio de la pandemia? Bueno, muchas empresas tenían a sus empleados trabajando con sus computadoras
dentro de las oficinas. Con la pandemia esto no pudo ser posible y tuvieron que cerrar las oficinas. Ha pasado que muchas empresas necesitaron, por ejemplo, trabajar de forma remota. ¿Esto qué hizo? Que tengan que abrir accesos que antes no estaban disponibles. Antes los límites de la empresa eran las paredes de la oficina. Luego, con la llegada del Wi-Fi, se extendió un poco más, pero no mucho más que allá del límite de las paredes de la oficina. Ahora, luego de la pandemia, muchas empresas se vieron obligadas a que sus trabajadores estén de forma remota. De hecho, tengo algunos clientes que todos sus empleados siguen de forma remota, que no han vuelto a las oficinas. Y hay muchas empresas muy grandes, y no solamente de tecnología, bancos y otro tipo de empresas, que no planean volver. Yo la semana pasada estuve en una empresa en la que en el año 2019, cuando fui, en el edificio eran unas 600 personas, y esta vez cuando fui éramos 5. Las 2 personas de seguridad que autorizaron mi ingreso, el de mantenimiento del edificio, la persona que me recibió y yo. Y ellos no planean volver a las oficinas de forma local, solamente para emergencias o solamente de forma programada. Entonces se vieron obligados a abrir accesos desde Internet a las oficinas. Esta empresa que les cuento, por suerte lo hizo de forma segura, lo hizo de forma consciente y lo hizo con toda la seguridad que pudieron lograr, ¿sí? Esto igualmente no las hace vulnerables, porque de hecho fui a testear la seguridad de esa empresa y salió bastante bien, pero hay cosas que aún siguen esperando ser resueltas. Y hay empresas que directamente dijeron, necesitamos funcionar, necesitamos que los empleados produzcan, necesitamos que los empleados accedan a la empresa. ¿Y qué hicieron? Abrieron todo, sin seguridad, sin inversión, sin educación y sin un análisis de riesgo previo. Esto nos lleva a que, al estar tanto tiempo en casa, ¿sí?, hemos cambiado la forma en que estudiamos, hemos cambiado la forma en que trabajamos y la forma en que nos divertimos. La forma de estudio, bueno, ya hacía varios años que muchas empresas ofrecían educación virtual online, ¿sí? Se sigue ofreciendo, pero la mayoría de la gente prefiere ir a la facultad o ir al colegio o ir a un lugar donde poder estudiar y tener contacto con las otras personas. Pero esto vino para quedarse. ¿Por qué? Porque hoy desde Argentina se le puede vender al mundo una educación de alta calidad, sin necesidad de que estén acá. Muchos estudiantes venían a estudiar acá a Argentina, o muchos eran de acá de Argentina, e iban a sus colegios. Hoy pueden hacerlo en la mayoría de forma virtual. Está en este momento, luego de las flexibilizaciones que encontramos, la posibilidad de que asistan localmente al colegio. Pero también para quienes no quieren hacerlo, tienen la posibilidad de hacerlo de forma virtual. Bueno, la forma de trabajar ya lo dijimos, ¿no? O sea, la necesidad que hubo al principio y hoy que se ha flexibilizado bastante con los protocolos, con los cuidados necesarios, está la posibilidad de seguir trabajando de forma remota. De hecho, con el 90% de mis clientes, yo sigo trabajando de forma remota. Trabajo con clientes de todo el país y es mucho más cómodo trabajar desde casa porque me desconecto de un cliente y me conecto con el otro. O sea, no tengo la necesidad de estar viajando todo el tiempo a miles de kilómetros. Y la forma de diversión también. O sea, antes no se jugaban tantos juegos online como hoy. De hecho, a mis hijos les he comprado mucho más juegos online estos 2 últimos años que en toda su vida, porque antes no eran tan necesarios para poder distraerse. Hoy sí podemos volver a la plaza, pero calculen que hace 1 año y medio no era posible todo esto. Y bueno, y esto es para todos los ámbitos de la vida y para todas las familias y para toda la gente de todo el mundo, ¿no? Y los que no se cansan son los delincuentes, ¿sí? A ver, me gustaría que aclaremos un término. Hacker no es igual a delincuente, ¿sí? El hacker investiga, el hacker lo hace muchas veces con la autorización de la empresa, que eso se llama hacking ético, ¿sí? Y el que comete un delito, por más que tenga una computadora, no es un hacker, sigue siendo un delincuente. Hay que saber diferenciar bien porque a los medios de comunicación les gusta poner la palabra hacker
en los titulares, porque saben que eso llama la atención y venden noticias. Los hackers no son delincuentes. Y los delincuentes no necesariamente son hackers, ¿sí? ¿Puede haber hackers delincuentes? Sí, por supuesto, y los hay. Bueno, vamos a arrancar con el primero de nuestros temas, que es el phishing, ¿sí? El phishing es pescar al incauto. El phishing normalmente llega por mail. El phishing puede tratar de impostar al banco, al gobierno, a un supermercado, ¿sí? Estos tres que puse acá puntualmente son de 2 meses para atrás más o menos. Uno es intentando imitar al Banco Nación, diciendo, estimado usuario, tenemos cosas para usted. Y si se fijan, el mail dice bna.com.ar. Hasta pareciera que es real, no lo es. Y no es un mail, esto es un mensajito de WhatsApp, por eso tiene ese formato así, que acá arriba se ve el teléfono y se ve la hora y demás, ¿no? Nunca un banco les debería enviar algo para que ustedes ingresen desde un link. Ustedes tienen su acceso al home banking y deben acceder solamente a través del acceso que ustedes conocen, no a través de un link, porque el link los puede mandar a un lugar que no es del banco, que se va a parecer al banco, que va a tener la misma gráfica que el banco, pero no va a ser el banco. Va a ser un sitio que les va a robar sus credenciales y eventualmente vaciar las cuentas del banco y hasta incluso pedir un préstamo en su nombre. Ese es un problema que tenemos con los bancos, porque hoy con 2 clics uno puede pedir un préstamo de 1 millón de pesos y para el banco es un negocio vender préstamos porque los intereses son altos y entonces es un poco difícil jugar con todo eso, ¿no? Si yo digo yo no lo pedí el crédito, pero sí son tus credenciales, y bueno, y ahí entraríamos en la discusión de fui yo o no fui yo. Se puede demostrar que la persona no fue la que pidió el crédito, y hay que hacer la denuncia inmediatamente de toda esta situación anómala. Incluso algunos delincuentes han llegado a convencer a algunas personas a través de su teléfono que tenían un premio para ellos, y le dijeron, no cortes, andaste al cajero automático y pone un código, y después me lo pasás. Ese código es un código de autorización de acceso al banco de la persona. Entonces los delincuentes convencen a la persona de que vaya a hacer algo que la persona no tiene que hacer. El banco nunca te va a decir, anda al cajero automático y pone un código y yo te espero. El banco nunca debería pedirnos nuestro usuario y nuestro password. El password es personal, siempre es personal el password, nunca hay que darlo a nadie. El banco nunca me va a pedir todos los datos de mi tarjeta de crédito, o nunca nos va a pedir la clave maestra de mi doble factor de autenticación. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. El banco tiene mis datos, los que necesita. Si alguien me está pidiendo datos de más, sospechen. Después, acá en este otro, que podemos ver, supuestamente hay fondos disponibles para los que trabajaron entre los años 90 y 2019. Normalmente uno va a recibir dinero sin trabajar una vez que se jubila. Mientras uno está trabajando, recibe el sueldo. No va a recibir un incentivo especial con un fondo especial del gobierno a aquellos que hayan trabajado en determinados años. Esto es otro engaño. Y acá podemos ver que hay un link acortado que dice bit.ly/gov-ar, ¿sí? Eso no nos va a llevar a ningún sitio del gobierno. Nos va a llevar a un sitio fraudulento que va a intentar robar nuestros datos. Por último en esta hoja en las que siguen tenemos algunos ejemplos más. Un supuesto cupón de Coto, ¿sí? Del supermercado Coto, que nos va a dar 600 pesos de regalo. Y acá nuevamente el sitio no es Coto, porque dice coto.com-cupón, ¿sí? .co, que es de Colombia. ¿Sí? Nuevamente estamos ante un sitio que intenta robarnos datos, ante un sitio fraudulento. Yo ingresé en este sitio para ver qué es lo que hacía, porque me había llegado varios contactos, y lo que hace, lo documenté incluso y escribí un artículo en algún momento, lo que hace es lo siguiente: es un sitio fraudulento que
nos invita a compartir con nuestros contactos, con todos nuestros contactos de WhatsApp, este cupón, para que todos nuestros amigos y contactos tengan la posibilidad de cobrar esos 600 pesos, lo cual son mentiras, ¿no? Lo único que hacen es recolectar datos personales, datos de teléfono, de mail y eventualmente de tarjetas de crédito, ¿sí? Todo para ganar los 600 pesos que dice en el cupón. Y tienen un script automático que cuando uno le da compartir, ¿sí?, en ese momento se abre WhatsApp web, el que tenemos en la computadora, no el del teléfono, e intenta compartir con todos nuestros contactos. O sea, si tenemos algo que está compartido con nuestros contactos, a nuestros contactos les llega diciendo que somos nosotros. Yo te estoy compartiendo un cupón, vos sos de mi confianza, sos un amigo, sos un pariente. Entonces uno tendería a creer que es cierto que me están compartiendo esto. No, no es cierto. Cuando yo entré había unas 3.000, 4.000 personas que habían caído en la estafa, o al menos habían puesto sus datos, o al menos habían compartido. ¿Sí? A mí me llegó de 3 contactos míos. Contactos que no tenían que ver con la tecnología, contactos que eran conocidos, parientes, amigos, pero no tenían que ver con la seguridad. Pero son 3 personas que no estaban preparadas y decían, no, es cierto, a mí me llegó de fulano de tal. Y la gente creía que era cierto. Por supuesto que hice todo lo posible para que dieran de baja la estafa, hice todo lo posible para denunciarlo, y más adelante les voy a mostrar cómo. Este me lo mandó un amigo, Rodrigo, que está acá presente en esta presentación, ¿sí? Una persona del pueblo donde vive él, llevó impreso un supuesto beneficio de ANSES, ¿sí? Esto derivó en un artículo que hice para Seguinfo, un sitio local de seguridad de la información que tiene desde el año 2000, que publica noticias de seguridad, y es de un chico amigo, Cristian Borguelo, con el cual hemos dado conferencias juntos varias veces, ¿sí? Y este tampoco es un mensaje cierto, un mensaje verdadero. Intentan estafar a jubilados, diciéndoles que tienen un beneficio para ellos de 95.000 pesos, porque el gobierno se los ha dado. Por supuesto que el sitio al que lleva tampoco es el sitio del gobierno. Utilizan un formulario de Google para poder estafar a la gente, y donde se pide sus datos personales. El sitio se ve de esta forma, ¿sí? Se ve vencimiento de cobro pendiente. Hasta incluso suele haber errores gramaticales, errores de ortografía. Nunca está dirigido a la persona por su nombre, siempre puede ser usuario, puede ser estimado o lo que sea, pero nunca el nombre de la persona, porque no lo tienen. Los mandan de forma masiva, ¿sí? Entonces, ¿qué esperan? Esperan recaudar nuestros datos personales, ¿sí? El nombre, el quill, luego en hojas posteriores piden el CBU, ¿sí? ¿Y por qué piden el CBU? Porque con el nombre, el DNI, el quill, los datos que están pidiendo, más el CBU, pueden pedir créditos en determinadas en las cuales con esos 2 datos les dan los créditos. Entonces, bueno, se han hecho de varias personas que, pensando que podían cobrar, se han aprovechado de nuestros jubilados para poder estafarlos. Yo este sitio lo denuncié oportunamente, lo denuncié tanto en Google como a través de un sitio de phishing que hay para hacer denuncias, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Este es un clásico de la estafa nigeriana, ¿sí? Que es un phishing que yo lo conozco del año 96. El año 96, por ejemplo, yo sé que mucha gente interesada en que un tal Tony Ed 23456 a toda la gente estafada, ¿sí? Y por un problema con el Fondo Monetario, supuestamente, les dieran $500.000 de recompensa. Mucha gente en esa época, del 96 al 2000, 2000 y pico, donde Internet no era
tan frecuente en los hogares, pero mucha gente empezaba a tener dirección de correo electrónico, ha viajado a Nigeria y ha muerto, porque han sido secuestrados y le pidieron a sus familiares rescate. Por lo tanto, uno espera que más de 20 años después, este tipo de estafas ya no tengan ninguna cabida en el mundo actual. Pero si uno se fija, me llegó hace muy pocos días esto, me llegó hará una semana aproximadamente, ¿sí? Si siguen llegando este tipo de estafas, significa que hay estafadores que siguen lucrando con esto. Y como podemos ver en este caso, en los otros también, son estafas del tipo transnacional, que no son todas estafas de nuestro país. Muchas veces es muy difícil perseguir este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque la estafa se inicia en otro país, en este caso en Nigeria, otro, el del supermercado en Colombia, otros de España, de Estados Unidos o de Rusia. Entonces, está la discusión de dónde se produjo el delito, dónde se inició, quién fue el afectado, cómo hacer para solicitar que hagan una extradición de esa persona o que se le impute un delito en otro país que lo cometió desde su país. O sea, es muy difícil de seguirlo, es muy difícil combatirlo, aunque como vamos a ver un poquito más adelante, se empezaron a hacer cosas. En estas últimas 2 semanas hubo muchos arrestos a nivel global, donde las fuerzas de seguridad de distintos países han interactuado para acabar con determinados tipos de crímenes. Hablábamos de denuncias, ¿sí? Un mail donde uno puede denunciar una estafa del tipo de phishing, ¿sí? Es phishing@antipphishing.com.ar, ¿sí? Después voy a dejar la presentación así tienen estas direcciones. Y también pueden hacer la denuncia en el Ministerio Público Fiscal de la ciudad, ¿sí? Siendo que acá estamos en el Colegio de Abogados, Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, puse esta dirección que me pareció la más adecuada. Si hay abogados de otros distritos, podrán hacerlo en sus distritos también. Sandra, ¿hasta acá algún tipo de consulta? Todo bien, Adolfo. Gracias. Hasta el momento no, las preguntas serán al final de la Perfecto. charla. Pasamos a la segunda etapa. ¿Qué es el ransomware? El ransomware es una palabra que está compuesta por dos cosas. Por un lado, la parte de software, que es la parte final, y ransom, que significa secuestro. El ransomware es una modalidad delictiva relativamente moderna, ¿sí? Los primeros ataques de ransomware se conocieron allá por 2015, o sea, si pensamos que hay delitos informáticos de la década del 80, el ransomware es relativamente moderno. Y aunque es moderno, ha evolucionado bastante en los últimos años. Bueno, ¿cómo se ejecuta un ransomware? A la persona afectada le llega un mail, le llega un mensaje, le llega un link, o le llega algo de su interés, un archivo incluso, donde se le invita a que intente abrir un archivo, acceda a un sitio o haga algo, ¿sí?, que va a permitir que un ejecutable encripte toda su información. ¿Qué quiere decir que encripte la información? Que la haga ilegible para el usuario sin una llave. Por eso es un secuestro. O sea, mis propios archivos van a estar no accesibles para mí sin la llave que tiene el delincuente, porque es la que usó para cifrarlos. Este es un caso de Prometheus, ¿sí?, una de las tantas variedades de ransomware que hay, y le avisa al usuario que sus archivos han sido encriptados y que para tener acceso a ellos va a tener que pagar el rescate. Estos grupos delictivos funcionan como si fueran empresas realmente. Tienen call centers para ayudar a las víctimas a que paguen, sino ayudarlos a recuperar sus cosas, sino ayudarlos a que paguen. Y al principio de los tiempos, allá por 2015, lo que sucedía era lo siguiente. Alguien se había afectado por un ransomware en la empresa, se encriptaban los archivos, ya sea del servidor o de todos los lugares donde pudieran
ser afectados por este tipo de malware, de archivo malicioso, y se pedía el rescate. En aquella época, los delincuentes eran relativamente honestos, entre comillas, porque una vez que se pagaba el rescate, que solía rondar los 500 a 1000 dólares, entregaban la llave porque necesitaban buena reputación. Necesitaban demostrarle al público que ellos no eran tan malos, que ellos aprovecharon de la vulnerabilidad e hicieron lo que otro podía haber hecho. Por lo tanto, eran buenos y le devolvían los archivos. Esto luego fue evolucionando y los delincuentes empezaron a ver que, además de encriptar los archivos, podían robarle los archivos a la persona, y si era una empresa, ¿qué podían hacer? Extorsionarla, además de para recuperar sus archivos, para que sus archivos no fueran publicados en la web o vendidos. Imagínense para una empresa ver que sus archivos están siendo subastados a la competencia. No solamente a la competencia, puede ser que alguien vea sus datos personales y uno le dio a la empresa esos datos para que los cuide, les dio para que les dé un tratamiento para determinado fin y no para ser vendidos en la web. Por lo tanto, también podría recibir un juicio porque no han cuidado los datos personales de los usuarios, ¿sí? Acá podemos ver la ley 25.326 de protección de datos personales de la República Argentina, que habla sobre esto y vemos que es un delito penal, ¿sí? Yo hablé de rescates de 500 dólares a 1000 dólares. Bueno, con la evolución vino la inflación, y la inflación en dólares. El rescate promedio en estos años, 2020-2021, ha sido de 170.000 dólares. ¿Sí? El rescate promedio que han pagado las empresas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que extorsionando a una multinacional era muy probable conseguir un ticket muy alto para recuperar los archivos y no publicarlos. Entonces, hay empresas que se dedican directamente, o sea, su unidad de negocio es el delito, y mueven tanto o más dinero que la droga, por ejemplo. Acá puntualmente les puedo contar de un caso que viví hace unos 6 meses aproximadamente. Un cliente informa que los datos de su empresa han sido encriptados y que le piden un rescate de 500.000 dólares. El rescate de ese ransomware andaba entre los 500 y los 600.000 dólares a nivel global. Es lo que pedían porque atacaban solamente empresas de determinada cantidad de personas, para asegurarse que la empresa tuviera una reputación y tuviera tal vez dinero para pagarlo. ¿Qué pasó? Bueno, los datos no los pudieron exfiltrar, no le pudieron sacar los datos porque no tuvieron tiempo. Pero sí pudieron encriptar gran cantidad de esos datos. Y cuando digo gran cantidad, es que la empresa quedó parada varios días. Con lo cual, de forma paralela, me llaman a mí y llaman a un negociador. Llaman a un negociador porque ellos ya habían tenido un incidente en el año 2017, si no me equivoco, y habían pagado 500 dólares por el rescate. Ahora, yo les dije que esto evolucionó. Los que originalmente hacían ransomware, hoy lo alquilan. Hoy lo alquilan como se alquila una película, como se alquila un software, como se alquila una licencia de Office 365, por ejemplo, donde uno todos los meses o todos los años paga la licencia y puede hacer uso de ella. En este caso, los delincuentes pagan por el uso del ransomware, ¿sí?, al creador. Y acá intervienen 3 niveles. Tenemos el creador, tenemos al que lo usa y tenemos al negociador. Esta empresa llamó a un negociador que le dijeron: estamos en Argentina, no podemos pagar 500.000 dólares. Y las negociaciones terminaron en el torno de las 50.000 dólares, ¿sí? Con lo cual es mucho también para Argentina. Pero ¿saben por qué estaban dispuestos a pagar 50.000 dólares? Porque en su momento no gastaron 5.000 dólares para hacer
un buen backup, para tener su backup de forma ordenada y para poder restaurar sus archivos en caso de un incidente. Acá además se jugaban su reputación frente a sus clientes. No era una empresa muy grande, pero tenía 250 empleados, con lo cual tenía miles de clientes a los que responder. Así que el no haber invertido en seguridad les implicó tener un incidente grave y no poder resolverlo en el tiempo esperado. ¿Sí? Hay que hacer un análisis muy profundo de todo esto. ¿Por qué? En el caso este que les estoy contando, la empresa trabajaba a doble turno, con lo cual no tenía notebooks o PCs de escritorio para todos sus empleados. Tenía la mitad, porque a la mañana usaban uno y a la tarde usaban el otro. O 3 turnos, porque trabajan las 24 horas. Con lo cual, ante la necesidad de acceder de forma remota a la empresa para poder seguir trabajando y produciendo, lo que hicieron fue entregar los equipos que tenían a quienes no tenían equipos personales, y a todo aquel que tenía un equipo personal le dieron acceso a la empresa. ¿Pero qué pasó? Le dieron acceso a la empresa con los equipos personales, de los cuales la mayoría no tenían licenciado un antivirus, no tenían licenciado su Office, no tenían licenciado casi ninguna de las herramientas que utilizaban. ¿Por qué? Porque era su máquina personal y decidieron no hacerlo, lo cual está mal. Yo todo el software que tengo en mi máquina, en todas mis máquinas, lo tengo con la licencia correspondiente, porque el riesgo de no hacerlo es muy grande. ¿Sí? Entonces, habían liberado para que cualquiera se pudiera conectar a la empresa. Y cualquiera es cualquiera. Alguien descubrió esto, que no era tan difícil de descubrirlo, aprovechó la vulnerabilidad, entró en la empresa, encriptó los datos y pidió el rescate. Habiendo tenido un backup correcto, se hubieran ahorrado el problema de negociar. No se hubieran ahorrado el problema del ransomware. El ransomware, si no hubieran tomado medidas como corresponde previamente, invirtiendo en seguridad para no dar acceso libre, lo hubieran solucionado. Hoy están en vías de solucionarlo. Ahora, $50.000 es caro, es barato, le pedían 500, es un 10% nada más. Bueno, les cuento el final de la historia. Esta empresa consiguió, haciéndome caso, yo le dije no paguen, no negocien, corten las negociaciones, aunque siguieron negociando por atrás mío, les conseguí las claves de desencripción gratis, porque estuve atento a determinados foros y se pudieron publicar justo antes de que ellos pagaran. Así que les salió mucho más barato de lo que les iba a salir. Bueno, decíamos que en el principio de los tiempos, allá por 2015, casi todos los delincuentes, no son hackers, recuerden, son delincuentes, devolvían mediante la llave la información. ¿Sí? Acá nos encontramos con que solamente año 2021, 2021, solamente el 65% de las empresas logran recuperar luego de pagar. ¿Por qué es esto? Porque acá tenemos nuevamente los 3 escalones: el que crea el ransomware, el que infecta y el negociador. ¿Ustedes se piensan que si el delincuente está pidiendo $500.000, si le tiene que pagar 50.000 al creador, 50.000 se quería quedar el negociador y 100.000 se quería quedar el delincuente que hizo la infección, que estamos en torno a los $200.000, si le pagaban 50.000 se va a quedar conforme? No. Entonces, la empresa esta iba a pagar los $50.000 y es como que los dejó en la calle. Pasó alguien y se los llevó. ¿Por qué? Porque no le iban a devolver sus documentos. Porque no cerraban los números. ¿Sí? Los delincuentes se manejan de esta forma. Entonces, mi recomendación ante un caso de ransomware es nunca negociar con los delincuentes. Acudir a un profesional de seguridad, hacer la denuncia en la policía, en la unidad pública fiscal, y contactar con el abogado de la empresa para hacer todo lo que haya que hacer de forma legal. No es bueno negociar con los delincuentes. ¿Sí? ¿Por qué?
porque están ayudando a la delincuencia. Es como negociar con un terrorista prácticamente. Este caso tiene 2 meses, ¿sí? Yo calculo que la mayoría conocen a la empresa Accenture. Es una empresa tecnológica muy grande, muy importante, que tiene sede en varios países y fueron afectados por un ransomware. Y les piden $50 millones, que está muy lejos de los $170.000 de promedio, ¿no?, que se estaban pidiendo en el último año. El problema es que los delincuentes, cuando hicieron el robo de datos, se dieron cuenta que no le habían pegado el kiosco a la esquina, habían entrado en Accenture con sus miles de empleados. Miles de empleados que no pudieron acceder a la empresa, que les ordenaron no conectarse a las VPNs. Las VPNs son las redes seguras para acceder a la empresa de forma segura, que ya no eran más seguras, ¿sí? No sé cómo terminó, pero los datos de Accenture estaban publicados a la venta para que sus competidores se los pudieran comprar al delincuente, o para que una empresa cliente de Accenture los comprara para decir: Accenture, no cuidaste de forma debida los datos de mi empresa, y poder hacerle juicio. O que derivaran un juicio global de cientos de empresas haciendo juicio por mal manejo de la información, por manejarlo de forma inadecuada. Estos casos son de estas semanas también, de este último mes, ¿sí? Donde un diario local nos advierte que los secuestros virtuales en empresas hay cada vez más casos. Sí, dice que el ransomware aumentó el 280% en el primer trimestre de 2021. Yo dije 300, entre 2020 fue cerca del 300. Después, los delincuentes no se conforman solamente con atacar empresas. Han atacado hospitales de Israel, poniendo en riesgo la vida de personas. De hecho, hay casos donde hay personas que los aparatos médicos que las mantenían con vida fueron atacados. De hecho, hace unos meses también atacaron escuelas, ¿sí? Han atacado departamentos de policía, han sido víctimas empresas de todo tipo, con lo cual nadie está exento de esto, y deberíamos tomar las precauciones necesarias para, si nos ocurre, saber qué hacer al menos, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá las buenas noticias. 1 de noviembre. Fueron arrestadas unas cuantas personas a nivel global por 1.800 ataques de ransomware. Un grupo organizado, un grupo de delincuentes, realizó 1.800 ataques de ransomware, y si bien los han encontrado con vehículos de lujo y demás, el efectivo que tenían tampoco era tanto, porque tenían solamente $50.000 en efectivo, 52.000, porque la mayoría utiliza como medio de pago para tratar de huir y que su dinero no sea arrastrado los bitcoins. El bitcoin hoy vale como $60.000, así que le hayan pedido un bitcoin que se han vendido un bitcoin, ya tenías esos 52.000, ¿no? Los bitcoins no son irrastreables, pero sí es mucho más difícil seguirlos que el dinero en efectivo a través de cuentas. Cuando se paga en efectivo o a través de una transferencia, es mucho más fácil seguir el dinero que el dinero a través de monedas digitales. Bueno, acá el FBI y otras organizaciones policiales del mundo, esto es 9 de noviembre, o sea que estamos ahora, ya hace 2 días, lograron cerrar una fábrica de malware, una fábrica de ransomware, que atacó a miles de empresas en todo el mundo, a gobiernos incluso, a policías y a todo lo que se les pueda ocurrir. Hubo mucha presión, es un grupo de Rusia que fue cerrado, y hubo mucha presión de distintos gobiernos para que Rusia hiciera lo que tenía que hacer y pudiera finalmente cerrar las operaciones de este grupo delictivo.
Otro arresto más, 9 de noviembre también, o sea, venimos de una racha espectacular. Si la charla la hubiera dado la semana pasada, no teníamos estas noticias. Vieron que yo decía que los delincuentes que creaban el ransomware lo alquilaban. Bueno, los que alquilaban el ransomware son los afiliados, es como una estafa en la cual tenemos al delincuente que crea el ransomware, pero después hay otra unidad de negocio que es la que lo alquila y lo distribuye, y después tenemos las víctimas, y en el medio tenemos los negociadores, ¿no? Han sido arrestados este grupo, y bueno, en Rumania perdón, han utilizado desde el 2019, o sea, 2019, 2020, 2021, ya hacía rato venían trabajando, ¿sí? para atacar distintas empresas, y finalmente fueron encontrados. Esto ha sido mediante ayuda conjunta de gobiernos y un trabajo en forma conjunta. Bueno, hemos visto con estas pocas hojitas que el cibercrimen viene creciendo, ¿sí? Que el hecho de que estemos trabajando desde nuestras casas, y estemos más tiempo en nuestras casas que en la calle, le ha dado la posibilidad a los delincuentes de poder atacar a las empresas y a las personas, ¿sí? O sea, no solamente las empresas son atacadas, las personas también, ¿sí? Me parece que si a una persona le piden $500.000 por sus fotos, va a decir, no los tengo. Por eso lo que está bueno es, si uno tiene fotos, por ejemplo, sus documentos valiosos son sus fotos, tenerlas guardadas, además en la computadora, en algún lugar más. Un lugar puede ser la nube de Google o la que sea, o un disco rígido externo donde uno simplemente guarde las fotos y las tenga de backup. Si algún día se rompe el disco o somos atacados por un ransomware, vamos a tener resguardadas nuestras fotos queridas. Bueno, les conté cómo son las modalidades delictivas, les conté cómo actúan las bandas delincuentes, y ahora ¿qué hacemos? Bueno, lo que deberíamos hacer es un plan, ¿no? Primero, lo que yo sugiero hacer es un plan director de seguridad de la información, que suena muy así. Plan director de seguridad de la información suena como algo muy grande, que solamente las multinacionales tienen. No es así. Una pyme también debería tenerlo. El plan director de la seguridad de la información es simplemente una hojita en la que la empresa manifiesta que está interesada por la seguridad de la información y manifiesta cuáles son las acciones que van a llevar a cabo durante el año en materia de seguridad de información. Y tiene que estar apoyado por la dirección de la empresa. Mis planes normalmente tienen 8 hojas, pero si alguna empresa quiere hacer uno de una hojita, también está bien, porque les va a dar una línea de cómo ir trabajando durante el año. Algo que debe incluir este plan es concientización y educación en seguridad de la información. Yo suelo dar a empresas charlas sobre seguridad de la información, y estas charlas son personalizadas para la empresa, en la cual primero me junto con la gente de la empresa interesada en la charla y vemos cuáles son los aspectos de interés para la empresa. Algunas empresas tienen, por ejemplo, interés en fortalecer sus contraseñas. Entonces, organizamos la charla en función de eso. Otras empresas tienen interés en mejorar su correo, o mejorar sus accesos, o mejorar la forma en que la empresa comunica. Y entonces nos centramos en eso. La charla es muy importante por varios motivos. Número 1, si el empleado está capacitado, es muy probable que pueda detectar un intento de ataque. Me ha pasado en una multinacional, solamente a 5 personas les llegó, y eran todos gerentes. Y el ataque estaba dirigido al tipo de impresora que utilizaban. O sea, los delincuentes se tomaron el trabajo de conocer qué impresoras usaban, cómo las usaban, qué tipo de documentos enviaban. Entonces, la persona que fue capacitada dijo: che, Adolfo, tuvimos este mail
¿qué te parece? Y indudablemente detectamos que era un ataque, ¿no? Pero si la persona no hubiera estado capacitada, por ahí le daba clic al enlace, ¿sí? Entonces, el empleado capacitado va a tener la posibilidad de detectar un ataque de forma prematura. Por otro lado, Recursos Humanos se garantiza que el empleado ha sido capacitado y tiene un registro de esto. Porque cuando yo doy una capacitación, lo primero que hago es pido el registro de las personas que van a asistir, y luego la capacitación, que puede durar 1 hora, 4 horas o 2 días, les tomo un examen. Un examen muy sencillo, de 4, 5, 10 preguntas, en donde yo me aseguro que las personas entendieron exactamente qué es lo que yo les estaba contando. Y al asegurarme esto, le paso el registro a Recursos Humanos, los que también tienen la posibilidad de guardarlo en el legajo de las personas. Y en caso de que la persona, de forma malintencionada, haga algo malicioso, que yo le dije esto no hay que hacerlo, Recursos Humanos tiene la potestad de sancionar, porque la persona fue capacitada y nos aseguramos de que entendió que lo que estaba por hacer estaba mal, ¿sí? Y finalmente viene la inversión en seguridad, ¿sí? La concientización también es inversión en seguridad. Acá estoy hablando más que nada de fierros, de equipamiento, de hardware, que nos va a ayudar a proteger a la empresa. Si antes tenía los accesos libres, como les conté en esa empresa, teniendo un firewall, teniendo VPNs, teniendo dispositivos de seguridad especializados en mantener la seguridad de la empresa, voy a tener la certeza de que elevé el nivel de seguridad hasta un nivel aceptable. Yo nunca les voy a decir que la seguridad de la empresa la elevamos al 100%, porque si dijera esto estaría mintiendo. Nunca podemos tener certeza 100% de que la empresa está 100% segura. Podemos tener niveles aceptables de seguridad. Bueno, plan director, les conté lo que era recién. También la parte de concientización y educación, ¿sí? Repito, aunque la empresa tenga 5 empleados, es importantísimo concientizar a los empleados. Y si no tienen la capacidad técnica o monetaria para contratar una capacitación presencial, se puede hacer una capacitación online, o pueden buscar hasta incluso en YouTube algún tipo de capacitación para darle a los empleados. La inversión en seguridad es muy importante, es el punto más difícil de todos, porque hay que dimensionar las necesidades de la empresa, pero además de eso hay que desembolsar una cantidad considerable de dinero para poder asegurar los recursos de la empresa. Pero acá viene una ecuación muy sencilla. ¿Cuánto salía el sistema de backup que necesitaba esa empresa? $5.000. ¿Cuánto le pidieron de rescate por no tener ese sistema de backup? 500.000. Entonces, si le pidieron $500.000 de rescate, es que la información que estaba en la empresa eventualmente valía $500.000. Y con el 1%, o sea, con $5.000, no solamente hubieran estado protegidos de alguna forma contra ese tipo de incidentes, sino que también hubieran estado protegidos ante una falla de un disco que se rompió y se perdió toda la información. Y bueno, hemos llegado casi puntuales, ¿sí? Les agradezco a todos su presencia, y me gustaría que si hay preguntas las lea Sandra a través del chat. Adolfo, las preguntas están dirigidas a cómo podemos capturar, tener toda la información que vos nos estás brindando. El Colegio de Abogados, el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, tiene también un canal de YouTube en el cual van a quedar plasmadas la grabación de las diferentes actividades, y entre ellas esta. Acá tenemos publicado el correo de Adolfo por alguna consulta en especial. Y algo importante que vos habías comentado, Adolfo, sobre phishing, cómo se denunciaba, sería bueno que lo volvamos a publicar,
Sí, porque vuelvo para atrás. sí, porque es un tema muy importante para todos los ciudadanos comunes en los cuales nos vemos involucrados en algún problema. Y en cuanto a la parte empresaria, sabemos que tenemos que dirigirnos a hacer la denuncia como corresponde, para que pueda actuar cibercrimen y poderlo dilucidar. Ah, acá está. Este mail está muy bueno. Yo he capturado una captura de pantalla como para poderlo tener y bueno, y publicarlo con, con todo lo que quiero publicar al finalizar. Pues Eh, la paso a la presentación si lo requieren. bueno, acá justamente hay alguien que está diciendo que quería que le mandaran el PowerPoint porque querías tener todo el tipo de información que estás brindando. No sé si hay alguna pregunta más, no veo preguntas, hay felicitaciones de diferentes personas y como siempre, Adolfo, la verdad que tus charlas son muy claras, muy concisas, muy fáciles de entender, aunque lo mío es difícil de entender todo lo que es virtual. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, me está diciendo el área académica del colegio público que la realicen por el chat, porque así el señor Adolfo puede leerla y evacuar la misma. A ver si alguien tiene alguna pregunta. No, la verdad que Adolfo sos muy claro, muy pero muy claro. La verdad que Había son una muy mano levantada de Marcelo Britos. claro, pero no les dejan abrir el micrófono, No, tiene que bueno, ser en por el chat, escrito. yo no lo veo en el chat. Ahí está, a ver, un tema actual que consiga, claro. Britos, Marcelo, por favor escribí tu consulta. Bueno, acá tengo una pregunta sobre los antivirus gratuitos. Es una muy buena pregunta. Ah, sí, a ver. La mayoría de los antivirus gratuitos no sirven, excepto en Windows, el Windows Defender. Eh, Muchos antivirus gratuitos, por ejemplo el Avast Free, lo que hacen es vender los datos de las personas. O sea, sí te protegen como antivirus. De hecho, justo a un cliente hace poquito le pasé un artículo del diario El País de España, donde estaba denunciado Avast vendiendo los datos personales esta no es una charla de datos personales, pero estaban vendiendo los datos personales de los clientes. Con lo cual, eh, lo que te dan gratis por un lado, te lo sacan por el otro. Y un precio bastante oneroso, que te vendan tus datos. Bueno, ahí tengo otra pregunta respecto a usar protección de Windows actualizado. Si el Windows está actualizado, ¿sí? Y no tenés un antivirus pago, ¿sí? Yo uso una marca especial de antivirus. Cualquier antivirus pago cumple con todos los requisitos. Algunos me gustan más, otros me gustan menos, como todo. Pero eh, el Windows Defender, que viene actualmente con Windows 10 y va a continuar con Windows 11 dentro de poquito, brinda una protección adecuada de forma gratuita integrada con el sistema. Si no, vamos a una versión paga. Y algo muy importante también, los celulares. Hoy en los celulares tenemos nuestra vida prácticamente, porque tenemos las, las cuentas del banco, el correo, e incluso yo tengo múltiple factor de autenticación eh, de muchas cuentas a las que accedo, que eso tampoco era tema de la charla de hoy, pero yo en el teléfono tengo un antivirus para teléfono. Eh, ¿Cuál es la resolución que trajo como resultado de trabajo de oficio de los bancos de desistir del pedido de cumplimiento de crédito fruto de la defraudación? Eh, yo la verdad que no lo sé, Marcelo, esto. Si alguien Claro, si esto algún está, abogado puede no, responderlo, esto porque yo está no lo. dirigido a, bueno, a la parte comercial de la abogacía.
y él el señor Fioranelli nos puede explicar cómo evitar el delito, pero no la parte legal. Los bancos se rigen por las normativas del BCRA, y el BCRA va dictando normativas en función de detectar nuevas necesidades o imposición de normas, ¿sí? Antivirus para iOS, o sea, para Mac. Para Mac yo uso Sophos, ¿sí? Sí, no es que pregunte si no quiero hablar de marcas. ¿iOS algún antivirus para recomendar o no quiero hablar de marcas? Sí, como no es un tema comercial en este momento, no hablé de marcas por eso. Yo personalmente en Mac uso Sophos, que es un antivirus del cual soy partner y lo conozco hace muchos años, es un antivirus inglés y me funciona muy bien. No hay antivirus para teléfonos, ¿sí? Para iPhone no hay antivirus, porque no les permiten desarrollar antivirus para teléfonos. Pero para estaciones de trabajo, para Mac, MacBook Pro o Mac, lo que sea, sí hay antivirus. Yo uso Sophos, que es el mismo que utilizo en el teléfono, que es el mismo que utilizo en mi computadora personal. Pero después hay muchas marcas que son muy buenas. ¿Qué es más violable? ¿La parte de Windows o los sistemas de Apple? La respuesta es depende. Depende de quién administre cada plataforma. Vos me podés dar la plataforma más segura del mundo, pero si de contraseña usaron 1, 2, 3, 4, va a ser vulnerable. Me puedes dar una plataforma que no sea tan segura como esa y te la aseguro yo, y probablemente sea mucho más segura que la más segura del mundo. Ahí está. O sea, depende de quién esté detrás de esa infraestructura. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Hay algo que yo quiero preguntar que siempre me quedó pendiente. A través de un módem, o sea, sin llegar a los dispositivos, ¿pueden hackearnos? ¿Pueden ingresar a... Sí, Sí. con nuestra De clave, con hecho, nuestro hace usuario? 2 años y pico hubo una vulnerabilidad muy grande de los módems de empresas de cable y demás, y muchos se vieron afectados hasta que salió la solución. Entonces, ¿es recomendable siempre cambiar el usuario y la contraseña? Sí. Y cambiar el módem cada tanto, pedirle al No, celular. el módem te lo ¿No? da lo que puedes hacer es poner un firewall por detrás del módem, pero requiere dinero, o sea, inversión monetaria, y requiere también configurarlo. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Quiero agradecer al Colegio Público de Abogados, al área académica, por brindarnos este espacio. Y como siempre, Adolfo, un placer escucharte y poder compartir con todos ustedes esta maravillosa exposición. Muy buenas Gracias. tardes a todos. Gracias. Muchas gracias.